reflexivo y sistemático, el cual tiene un valor del 30% y pues nos evalúa la capacidad de reconocer distintas formas de aproximarse a las realidades sociales, a las distintas realidades sociales, y también encontramos lo que es el pensamiento social, que evalúa lo que son las capacidades para usar conceptos básicos de las ciencias sociales que facilitan la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, políticos, económicos y geográficos. En este también tiene un porcentaje del 30%, y ya encontramos lo que es la interpretación y análisis de perspectivas, que el IFES la evalúa sobre el 40%. Entonces acá lo que evalúa es la capacidad para pensar y analizar los problemas sociales de acuerdo con las perspectivas de los posibles, bueno, de lo que pasa en, digamos, los problemas que se dan en la actualidad y cómo nosotros sabemos interpretar todas estas problemáticas. En el pensamiento social también va incluido lo que es la constitución política y, y la constitución política y los mecanismos de participación. En estas tres, lo que evalúa el IFES como tal es la historia, la constitución política y la ciudadanía. A partir de esas tres, lo que hace es un análisis de las situaciones que se presentan en estas tres situaciones. Entonces, un ejemplo, en el tema de lo que vamos a ver hoy, que es una de las causas, digamos, que ocasiona el periodo de la violencia. Entonces, aquí lo que se busca es analizar, digamos, a través de la historia, esas problemáticas que giraron en torno a lo que fue la violencia en Colombia. Entonces, a lo que fue la violencia en Colombia. Entonces vamos a ver un video que es el bipartidismo en Colombia, pero es que no me lo deja compartir, no sé si lo puedo leer, pero yo miro. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo? Aló. ¿Sí ven el video? ¿Sí ven el video? ¿Sí lo escuchan? Ok. Y ahora,
No se escucha. No, Ya te comparto también. bueno, gracias. Para saber cuáles son los partidos tradicionales en Colombia, debemos primero explicar su origen. Desde la independencia de la corona española aparecieron dos grupos con proyectos diferentes sobre cómo organizar el país. Ya en estos primeros años sucedieron las disputas entre los partidos del sistema federal y los defensores del centralismo. Los federalistas, con intelectuales como Camilo Torres o Jorge Tadeo, propugnaban la formación de provincias que gozaran de cierta autonomía. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, preferían un país centralizado con un gobierno fuerte. Con el tiempo, cada grupo daría lugar a uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Los centralistas serían el germen del Partido Conservador, mientras los federalistas fundarían el Partido Liberal. La división entre federalismo y centralismo no era lo único que diferenciaba estos grupos. Entre los conservadores abundaban los partidarios de la esclavitud, los terratenientes, los militares de alto rango o miembros destacados de la Iglesia. Por su parte, los federalistas eran contrarios a la esclavitud, querían dar derechos a los indígenas y abundaban los comerciantes y los artesanos. Estas discrepancias, además de ideológicas, tenían una gran base económica. Los conservadores, normalmente de clase alta, terratenientes y dueños de esclavos, preferían mantener el mismo modo de vida que durante la época colonial y que favorecía su enriquecimiento. Todo lo contrario a lo que buscaban los liberales. Este grupo pretendía cambiar totalmente la sociedad, con leyes igualitarias que debían de la tradición ilustrada. Una vez que los dos partidos se constituyeron, Colombia vivía un sistema político basado en el bipartidismo, el cual no obstante no era tan cerrado como el estadounidense, ya que en ambos grupos existían facciones diferentes que luchaban entre sí. El Partido Conservador fue llamado anteriormente Partido Retrógrado, y este apareció durante la presidencia de Santander. Su programa era regresar a las estructuras de la colonia y se oponían a cualquier tipo que intentara introducir las ideas de la Ilustración. El Partido Liberal, por otra parte, se fundó antes que el Conservador, por lo que es el más antiguo de Colombia. Su creador fue José Ezequiel Rojas, quien plasmó su programa el 16 de julio de 1848. Bueno, pues haciéndoles un resumen de lo que fue el bipartidismo en Colombia, este nace a partir de la creación, bueno, nace a partir de la muerte de Bolívar, ya que los centralistas y los federalistas, como lo nombran en el video, querían tener, digamos, ellos siempre han querido tener el poder. Y cuando ellos, digamos, a causa de, digamos, de estos conflictos que ellos tienen, porque el conservador quiere seguir teniendo esas tradiciones de la colonia y el Partido Liberal quiere, digamos, una separación de la iglesia con el Estado para que sí, para ellos seguir esas ideales que, digamos, de lo que se está desarrollando en Francia, que era la ilustración, donde el hombre es libre. Entonces, esto lo que ocasiona a partir de estas disputas con los federales y los centralistas es que Colombia se disuelve. Colombia empieza a tener unos problemas con Ecuador, con Venezuela, y ya esa violencia, digamos, que ocurre con estos dos partidos, eh, digamos, ocurren, o sea, durante el siglo XIX, los enfrentamientos son violentos, por decirlo así, y digamos lo que hace es que en 1848 el Partido Liberal eh, se consolida, ¿sí? A partir de la conformación, digamos, de esa división que había con los santanderistas, que ellos querían, digamos,
es el liberalismo radical que había en esa época, y ellos conforman el Partido Liberal. En el Partido Liberal entran los que son los comerciantes, entran los santanderistas y también una parte de los radicales, pero que creen en esa sociedad de la formación de, ¿cómo lo diría yo? En esa formación de país. Ya en 1849 se crea el Partido Conservador, allí entra toda la aristocracia, entra también parte de la Iglesia Católica, y ya empiezan los antecedentes, ¿no? Entonces ya en 1899 empieza la Guerra de los 1000 días, en donde Colombia, digamos, esta guerra se originó más que todo en Panamá, y lo que ocasionó fue la separación de Panamá. Entonces, estos conflictos a nivel civil, no, o sea, lo que hicieron fue que se incrementara, bueno, ellos también, una de las causas por las que ellos también peleaban era por el tema de las tierras, ¿no? Y también el tema de quién va a manejar el país. ¿Cuáles son esas causas? Eso, o sea, el tema de las tierras, que fue muy importante, ya que en el siglo XIX empieza todo lo que es la colonización antioqueña, y empieza también el tema de las disputas bipartidistas. Ya, digamos, encontramos, ya, y digamos, a partir de todo este conflicto que se da, digamos, se origina lo que fue el partido La Violencia en Colombia en 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Les comparto. Bueno, y ya pues partiendo de esa explicación del video, ¿qué es el bipartidismo en Colombia? Los leo. ¿Qué pasó? ¿No fue clara la información? ¿Qué es el bipartidismo, chicos? Bueno, entonces les explico. El bipartidismo fue esa disputa de dos grandes partidos políticos. Bueno, entonces lo que fue el bipartidismo fue un sistema basado en dos grandes partidos políticos que querían ocupar o que querían llegar al poder, en este caso la presidencia. Ahora sí, ¿alguno me puede decir qué es el bipartidismo con sus propias palabras? Bueno, ahora, ¿qué es un partido político? Bueno, ahí lo estoy diciendo, ¿no? Un partido político es la representación a través de la elección popular, donde los ciudadanos eligen y son elegidos. ¿Sí? Entonces, un partido político es la representación de la ciudadanía. Entonces, vamos con la siguiente actividad. Ya les comparto link.
Bueno, mientras tanto, la actividad es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Donde está el triangulito que dice el bipartidismo promueve la participación de varios partidos políticos, el bipartidismo es la participación de dos partidos políticos, el bipartidismo fue una de las causas de la violencia en Colombia, el bipartidismo se dio entre los liberales y conservadores. O les vuelvo a poner el video de nuevo. Si no entendieron sobre el bipartidismo, chicos. Es que estoy preguntando sobre el bipartidismo político, bueno, el bipartidismo en Colombia. Entonces, si ustedes quieren, les puedo volver a poner el video. Chicos, no todos. Listo. Valentina, ¿me puedes poner el video, por favor? Ok, bueno. Para saber cuáles son los partidos tradicionales en Colombia, debemos primero explicar su origen. Desde la independencia de la corona española aparecieron dos grupos con proyectos diferentes sobre cómo organizar el país. Ya en estos primeros años sucedieron las disputas entre los partidos del sistema federal y los defensores del centralismo. Los federalistas, con intelectuales como Camilo Torres o Jorge Tadeo, propugnaban la formación de provincias que gozaran de cierta autonomía. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, preferían un país centralizado con un gobierno fuerte. Con el tiempo, cada grupo daría lugar a uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Los centralistas serían el germen del Partido Conservador, mientras los federalistas fundarían el Partido Liberal. La división entre federalismo y centralismo no era lo único que diferenciaba estos grupos. Entre los conservadores abundaban los partidarios de la esclavitud, los terratenientes, los militares de alto rango o miembros destacados de la Iglesia. Por su parte, los federalistas eran contrarios a la esclavitud, querían dar derechos a los indígenas y abundaban los comerciantes y los artesanos. Estas discrepancias, además de ideológicas, tenían una gran base económica. Los conservadores, normalmente de clase alta, terratenientes y dueños de esclavos, preferían mantener el mismo modo de vida que durante la época colonial y que favorecía su enriquecimiento. Todo lo contrario a lo que buscaban los liberales. Este grupo pretendía cambiar totalmente la sociedad, con leyes igualitarias que debían de la tradición ilustrada. Una vez que los dos partidos se constituyeron, Colombia vivió un sistema político basado en el bipartidismo, el cual no obstante no era tan cerrado como el estadounidense, ya que en ambos grupos existían facciones diferentes que luchaban entre sí. El Partido Conservador fue llamado anteriormente Partido Retrógrado, y este apareció durante la presidencia de Santander. Su programa era regresar a las estructuras de la colonia y se oponían a cualquier tipo que intentara introducir las ideas de la Ilustración. El Partido Liberal, por otra parte, se fundó antes que el Conservador, por lo que es el más antiguo de Colombia. Su creador fue José Ezequiel Rojas, quien plasmó su programa el 16 de julio de 1848.
Listo, ahí aparece la actividad, ¿cierto? Ahí ya les compartí el link y el código también para que puedan ingresar. Hola. De esa, de Chava Valentina. Me avisan para empezar. Ya le comparto el link de nuevo. ¿Ya las dejo ingresar? Bueno, para los que no puedan ingresar, pues pueden contestar ahí en el chat también, ¿listo? Empezamos. El bipartidismo en Colombia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Encontramos en el rojo, que es el bipartidismo promueve la participación de varios partidos políticos. El bipartidismo fue una de las causas de la violencia en Colombia. Bueno, las de ahí no las alcancé a leer. Bueno, el bipartidismo político, como lo muestran ahí en la imagen, pero yo salgo acá y comparto pantalla. Bueno, como estaba en la imagen, el bipartidismo, ¿cuál es la de las afirmaciones? No es correcta, porque el bipartidismo no se promovieron lo que fueron la participación de varios partidos políticos, solamente estaba el liberal y el conservador. Esa es la respuesta correcta. Ahora analicemos las otras. El bipartidismo es la participación de dos partidos políticos. Es la participación de dos partidos políticos, solo el liberal y conservador. El bipartidismo fue una de las causas de la violencia en Colombia. Sí, el bipartidismo se dio entre los liberales y conservadores. Y vamos a jugar un jueguito en EducaPlay. Ya les comparto. En EducaPlay.
¿Ya la ven? Listo, ya les explico lo que fue el bipartidismo. Ya les comparto pantalla. Bueno, el bipartidismo en Colombia se dio por la disputa de dos partidos políticos al poder. En este caso era la presidencia. Entonces, el Partido Conservador y el Partido Liberal se la pasaron de enfrentamiento a enfrentamiento. Entonces, los dos peleaban, se enfrentaban, y esto ocasionó lo que fueron las guerras civiles en Colombia. Entonces, el bipartidismo, como lo dice en la imagen, es un sistema basado en la existencia de dos partidos políticos que son los únicos con posibilidades reales de ocupar el poder. En este caso, ellos eran los únicos, digamos, demás partidos políticos no podían ingresar. Algo que pasó, me les voy a adelantar un poquito, después del periodo de violencia, fue con con los partidos que querían hacer parte de digamos, ellos también querían ser elegidos, digamos, en ese periodo que se dio en el Frente Nacional, que duró 16 años, donde solo mandaba el Partido Conservador y el Partido Liberal, y digamos, siguió como esa hegemonía, ¿no? Donde solo ellos eran los únicos que tenían el poder, eran los únicos que mandaban en el país. Nadie más tenía el poder, ni ningún otro partido político podía bueno, participaba en esas contiendas, o los que participaban eran muy pocos. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué es el bipartidismo? ¿Ya entendieron el bipartidismo? Entonces, ahora seguimos con la actividad. Pueden participar también en el chat, ¿listo? O los que pueden, pues se pueden conectar ahí. Bueno, ¿cuáles son los dos partidos tradicionales en Colombia? A, el liberal y el conservador. B, Verde y Polo Democrático. C, Movimiento de Salvación Nacional y Partidos Comunes. O D, Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Cuál cree que sea la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿La A, la B, la C o la D, chicos?
¿Alguien más? Y la respuesta correcta es la A. ¿En qué siglo se consolidó los partidos liberal y conservador? A, en el siglo XX, B, en el siglo XIX, C, en la década de 1948 o D, en la década de 1949. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Alguien más? Vamos a ver la B. Sí. ¿Qué impacto tuvo el bipartidismo en la representación de las minorías en Colombia? A, fomentó la diversidad ideológica. B, promovió la inclusión de las minorías étnicas. C, limitó la participación de otras fuerzas políticas. O C, ¿qué? O C, garantizó la igualdad de género. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Bueno, sí la sé. Sí. ¿Cuáles eran los partidos predominantes en Colombia durante el siglo XX? El rojo y el azul, el socialismo y el comunista, el verde y el blanco, el Partido Liberal y Conservador. ¿Quién más? Vamos a mirar si la D. Bien. La D. Sí, estaba bien. ¿Qué papel jugó el bipartidismo en el conflicto armado en Colombia? A, garantizó la estabilidad política. B, promovió la reconciliación nacional. C, fomentó la polarización y la violencia. Y D, impulsó la participación ciudadana. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Porque la C. ¿Alguno que me explique? Chicos, porque la C. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, la C? Bueno, ahorita esta. ¿Cuál es el origen histórico del bipartismo en Colombia? Por las guerras civiles del siglo XIX, la independencia de Colombia, la reforma agraria de los años 60 o la Constitución de 1991.
Bueno, la respuesta correcta es la A, ya que digamos, el origen del bipartidismo en Colombia se dio a través de las guerras civiles del siglo XIX, porque la independencia en Colombia fue en 1819, y pues aquí como tal el tema de los partidos políticos todavía no estaba, sino hasta 1930, a partir de 1930. La reforma agraria pues ocurrió en los años 60, no tiene nada que ver acá, y la Constitución de 1991 que permitió la pluralidad de partidos políticos y la Constitución. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Qué propuestas promovieron los conservadores? A, apoyaban las ideas de la Ilustración. B, imparcialidad de la ley y la justicia. C, separación entre la Iglesia y el Estado. O D, la conservación de las tradiciones y valores coloniales. ¿Cuál cree que sea la respuesta? ¿Cuál cree que sea la respuesta? Porque la C. Porque la C, chicos, si antes el conservatismo promovía lo que era la unión entre el Estado y la Iglesia Católica. Entonces, vamos con la... Entonces, según ellos, los únicos que apoyaban las ideas de la Ilustración, donde el hombre era libre, era el Partido Liberal. Ellos también, el Partido Liberal promovía lo que era la imparcialidad de la ley y la justicia, y ellos también abogaban por la separación entre la Iglesia y el Estado. Los únicos que, digamos, querían seguir conservando esas tradiciones españolas y esos valores coloniales era el Partido Conservador. Entonces, la respuesta correcta es la D. Y enhorabuena. Vamos acá. Entonces, ahora sí, ¿qué es el bipartidismo en Colombia? Ya que desarrollaron esas preguntas y según lo del video. Ahora sí, chicos, ¿qué fue el bipartidismo en Colombia? Chicos, no todos. Bueno, entonces el bipartidismo en Colombia se remonta a los orígenes del Partido Conservador y el Partido Liberal, que fue esa disputa entre cuál de los dos llegaba al poder.
Y a partir de esto, digamos, el bipartidismo en Colombia fue una de las causas de la violencia en Colombia. Siempre fue una de las causas porque cuando hablamos de la violencia en Colombia, lo que desató ese boom, también hablamos de la parte social, la parte económica y la parte religiosa. ¿Listo? Bien, Juana. ¿Está bien la pregunta? La respuesta, qué pena. Bueno, entonces empezamos con el tercer video, bueno, el segundo video, el segundo que es la violencia en 1948. Sí, bien, Isabela. Eso fue el Frente Nacional para que se acabara la violencia en Colombia. Pero esto resulta en otra problemática que fue el inicio de la violencia armada en Colombia. Valentina, ¿me puedes ayudar con el video de la violencia? Un momento, ya. La violencia. La opresión del Estado y la violencia rural entre conservadores y liberales fue protagonista en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, el periodo reconocido como la violencia empezaría en 1948 cuando asesinan al dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, desatando el Bogotazo. Disturbios de proporciones dantescas en la ciudad que dejarían cerca de 3.000 muertos. Al difundirse la noticia, se recrudecería la magnitud del conflicto en las zonas rurales de todo el país. En represalia, el Estado reforzó la crueldad y los abusos, y creó grupos privados fieles al Partido Conservador para hacer asesinatos selectivos, masacres e implantar el terror en lugares donde era difícil ejercer el control estatal. Estos grupos fueron llamados chulavitas o pájaros de acuerdo a la procedencia de sus integrantes. A su vez, grupos liberales se armaron en bandas o guerrillas y organizaron ataques y saqueos de igual proporción. Sus integrantes eran llamados cachiporros. Este fenómeno sería llamado bandolerismo. Este tipo de violencia de origen bipartidista rápidamente migraría a atender otros intereses. Empezaría a servir a poderes regionales y a propios intereses personales de bandidos convertidos en bandoleros. El conflicto causó alrededor de 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas del campo a la ciudad. La violencia se desescaló en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla con amnistías a los grupos confrontados y llegó a su final con el surgimiento del Frente Nacional en 1958. Otros autores sitúan su final en 1965 al caer la mayoría de bandoleros destacados. Esto solo marcó un cambio en las condiciones sociales, políticas y económicas del conflicto, pues la violencia se reciclaría en un nuevo tipo de conflicto armado con el surgimiento de grupos guerrilleros organizados. Bueno, ahora sí, ¿qué fue el periodo de la violencia? Según el video. Según el video, ¿qué fue la violencia en Colombia? ¿O qué la desató? Chicos, no todos. Sí, también, el bipartidismo. Sí. ¿Qué más vieron en el video?
Bueno, pues según lo que, digamos, todo lo que pasó con el tema de la violencia, sí, ese también se dio, porque es que Colombia empieza un proceso de transformación social, económica y de infraestructura, ya que hacia inicios del siglo XX, Colombia empieza como esa industrialización. Entonces, muchas personas que viven del campo empiezan a migrar hacia las ciudades, pero hay un factor determinante que es el tema del hacinamiento. Bien, Juana, la desigualdad social. Porque muchas personas vivían en lugares o en casas donde solo, digamos, en una casa no tenían agua, no tenían, o sea, no tenían alimentación, no tenían servicios básicos, no tenían salud. Y llega Jorge Eliezer Gaitán, una persona que llega y les empieza con sus campañas de salubridad. Entonces, para él eso, él significaba ese cambio, esa transformación de esa sociedad. Entonces, con la muerte de él, se desata en Colombia lo que es la violencia interna y, digamos, a partir de esa violencia, esta, digamos, empezó en Bogotá, que fue el Bogotazo, pero esta tardó hasta un año en llegar a las zonas rurales de Colombia. Cuando llega a las zonas rurales, la violencia es mucho más fuerte, ya que no solamente eran, digamos, muchas familias les tocó eh, dormir en el campo, ¿sí? Porque es que eh, Gaitán representaba ese cambio para la sociedad en ese entonces. Entonces, según esto, ¿a qué partido político pertenecían los chulavitas o los pájaros? ¿A qué partido político, chicos? Ahí en el video lo recalcaron. Chicos, no todos. ¿A qué bando político pertenecían los chulavitas y los pájaros? Bien, ¿quién más? ¿Y por qué los liberales? Sí, los chulavitas y los pájaros pertenecían al Partido Liberal y al Partido Conservador, qué pena. Y los del Partido Liberal, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban los del Partido Liberal? ¿Cómo se llamaban los del Partido Liberal? Ahí lo dijeron.
Bueno, los del Partido Liberal eran los cachiporros. Y vamos a ver otra actividad en EducaPlay, pero ya les comparto el link, les comparto pantalla. ¿Dónde está? Sí. Bueno, este es un texto sobre la violencia en Colombia, ¿listo? Yo les voy a ayudar con la primera, que es la época de cuando la política. La época de cuando la política tenía, por supuesto, raíces políticas, en lo más inmediato se trataba de una, fanatismo, visión liberal, conservadores, azules, estrategia electoral, cachiporros, elección personal, rojos, dos más religiosos, partido conservador, enfrentamiento ideológico o godos. ¿Cuál cree que es la frase que sigue ahí para completar? ¿Cómo así? Ahí ya les compartí por si lo quieren hacer ustedes. Pero para los compañeros que no, pues que no tienen, o sea, que no pueden abrir el link, pues yo estoy aquí compartiéndoles pantalla. ¿Cuál cree de qué se trataba? Se trataba de una. Ah, no, pues contestan por el chat. Me escriben la palabra y yo les pongo acá. Ya miramos si es estrategia electoral. Dice, la época de cuando la política tenía, por supuesto, raíces políticas, en lo más inmediato se trataba de una estrategia electoral para que el minoritario no olvide que cuando pasó lo de la violencia, el Partido Conservador en esa época era minoría. Entonces, el que se fortalece es el Partido Liberal. Entonces, ¿cuál cree que siga? ¿Cuál cree que siga? ¿Qué frase cree que siga ahí? Bien, Adriana, Partido Conservador. No perdiera el poder que había recuperado gracias a qué. ¿Qué había pasado en ese entonces? ¿A la qué?
Sí, división liberal. Y eso contribuía a la tradición y atávico que sigue. No olviden que estaban en guerra, ¿no? ¿Atávico qué? Entonces les voy a ayudar con esta. ¿Atávico qué? Bien. Y sentimiento, enfrentamiento ideológico y sentimiento ¿entre quiénes? No olvide que estamos hablando de dos partidos políticos, ¿no? Bien. Conservadores y liberales. ¿Entre quiénes? Como le decían a los conservadores y a los liberales? Cachiporros. Cacería, cachiporros. ¿Y qué más? Bien. Cachiporros. ¿Entre quiénes? ¿Cuáles son los colores que lo representan a ellos? Bien. Dos banderías que en el país nunca fueron materia ¿de qué, chicos? No olviden que esta población de la que estamos hablando siempre nació con ese mismo partido, ¿no? Siempre estuvo influenciado por esos partidos. Bien. ¿Por qué? Porque se transmitían. Vamos a ver. Y pues ya la última, a ver qué tal. Bien, les fue bien. Y ahora sí vamos a entrar con la pregunta IFEX. A ver cómo les va. Ahora sí. No les leo porque me está doliendo la garganta, entonces para que ustedes la lean. Le doy 2 minutos para que la lean. Ahí les puse 2 preguntas de interpretación, que son de las que evalúa el IFES, que es el 40%.
¿Listo? ¿Ya les puedo cambiar? La pregunta es la siguiente. De acuerdo con el texto anterior, puede decir que la violencia se generó a raíz de A. Combate entre gobernantes y opositores. B. Florecimiento de la guerra civil. C. Conflictos de estados destacados por odios heredados. O D. Rompimiento de los marcos jurídicos. Esa es interpretación. La vuelvo a pasar, la vuelvo a transmitir. ¿Quién más? ¿Quién más fuera de la A y la C? No olviden que esa es de interpretación. Bueno, pues la respuesta correcta es la A, ya que hay un combate, digamos, en la violencia, ya hay un combate entre los gobernantes y los opositores, ya que aquí hay una persecución, ¿no? Entonces ya empiezan los dos bandos a matarse, a ver un desplazamiento masivo en la gente del campo a la ciudad. Entonces aquí la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ay, ¿qué se dice la otra? Según el texto, un motivo de la violencia distinto al político, pero tan importante o más que este fue al religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias. C, B, el cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo. C, económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder. Y D, militar, porque el ejército buscó posicionarse en el gobierno. ¿Cuál cree que sea la respuesta? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Esa es de pensamiento reflexivo. ¿Cuál cree que sea? ¿Seguros? Vea lo que les está preguntando. Según el texto, un motivo de la violencia distinto al político, pero tan importante o más que este fue. No le están preguntando causas. Bueno, y la respuesta correcta es la C, ya que en 1948 los que tenían plata eran los que financiaban a esos grupos bandoleros. Entonces, esto fue lo que ocasionó, digamos, que la violencia se volviera mucho más fuerte en las zonas rurales. Y vamos con la otra, que es la 8. Según el texto, esta es interpretativa. No olvide que esto vale el 40%. Según el texto, la violencia marcó un hito en la historia de Colombia. ¿Por qué? Fue una época en la cual todo en el país se cubrió opositores,
B, durante este periodo los partidos mostraron su idiosincrasia. C, esta etapa determinó el futuro social del país. Y D, en ese tiempo la política primó sobre el bien común. Aquí nos están preguntando algo que marcó al país. ¿Qué cree que marcó al país? Ah, no, ya lo dije. No, ya la dije. Y sí, la C. Porque a partir de la violencia se generó lo que fue el conflicto armado. Ya aquí ya no sé, digamos en este ya es el conflicto interno, que son partido político, ya después va el conflicto armado en Colombia. Chicos, ya para la próxima clase quiero que investiguen, con eso voy a hacer unas preguntas, lo que es el Frente Nacional, para dar inicio a lo que fue el conflicto en Colombia, el inicio del narcotráfico y el tema de la influencia de la creación de la Constitución Política en 1991. Entonces, no sé si tengan algo que decirme, algo, profe, mejore esto. Los escucho y los leo. Chicos, no todos. ¿Qué les gustaría que cambiara o que hiciera? Bueno, entonces, si no tienen nada que decirme, entonces, gracias, que tengan un feliz día y nos vemos dentro de 15. Chao. Chao, gracias.